Continuamos en este caso analizando algunas características que tiene la pendiente. Este numerito A que acompaña a la variable independiente x y como vimos manifiesta la proporción que hay entre la diferencia de las coordenadas de y sobre la recta con respecto a la diferencia de sus respectivos valores de x. En este caso observemos estas dos situaciones, dos rectas de forma general. Su expresión puede ser igual una pendiente por x más b y tenemos dos puntos que pertenecen a la recta. En este caso, esta recta como vemos sube o también, dicho de una forma más correcta, es una función creciente. Y en este caso vamos a marcar dos puntos cualesquiera que pertenecen a la recta. Un punto x0 con su respectivo valor de y0, que se produce al sustituir en la ecuación el valor de x por x0, y otro punto x1 con su correspondiente valor de y, que se produce a través de la fórmula reemplazando x por x1. En ese caso, entonces construimos dos valores generales, dos puntos generales de la recta. El primer punto de coordenadas x0 y 0, segundo punto de coordenadas x1 y 1. En la otra situación tenemos lo mismo, una recta ahora ubicada en otra orientación, es una recta que pareciera que baja, es decir, que es decreciente, y en esa recta también ubicamos dos puntos generales, x0 con su coordenada y0 y x1 con su coordenada y1. En ese sentido, teniendo la expresión general de la recta igual a x más b, sabemos que el valor de A, el valor de la pendiente, refleja la proporción de la diferencia de las y respecto de la diferencia de sus x. En ese sentido, el valor de A es y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Podemos observar en este primer gráfico que si hacemos y1 menos y0, y1 es esta altura, y0 es esta otra altura, un poquito más baja, al hacer la diferencia entre I1, que es todo este valor, esta longitud, e I0, que es toda esta longitud, lo que rescatamos de esa diferencia es la longitud de este tramo marcado. Al ser el valor de I1 más grande que el valor de I0, esta diferencia resulta ser un número positivo. Por lo tanto, en el cociente que nos permite comparar para hablar de la proporción que da la pendiente en la recta, este numerito del denominador, en este caso, es un número positivo. Vamos al denominador. Tenemos, en este caso, el denominador x1 menos x0. En esta situación, x1 está a la derecha de x0. Eso refiere que x1 es más grande que x0 y en consecuencia la resta de estos dos, x1 menos x0, da un valor también positivo. Y en consecuencia la diferencia del denominador es un número también positivo. En consecuencia, para las rectas que son ascendentes, que son crecientes, que suben, la pendiente, el valor de A, es un número positivo. ¿Por qué? Porque el numerador tiene signo positivo, el denominador también, y en consecuencia todo el valor de A va a tener signo positivo. Sin embargo, en la otra situación, en la recta descendente, en la recta decreciente, en esta recta que baja, observemos qué sucede con estas proporciones, estas diferencias que forman la proporción que constituye el valor de A o la pendiente de la recta. En este caso, I1 menos I0 tiene signo negativo porque I0 está por arriba del valor de I1, es decir, es más alto, por lo tanto, I1 menos I0 nos da un valor negativo. Sin embargo, al restar en el denominador x1 menos x0, nuevamente x1 está a la derecha del valor de x0, por lo tanto es más grande, y en consecuencia la diferencia de x1 con x0 nos da un valor positivo siempre. En este sentido, como el valor A es la división, la fracción de un número negativo por uno positivo, el resultado de esta pendiente va a tener indudablemente signo negativo.
En consecuencia, las pendientes de signo negativo nos indican funciones lineales decrecientes y las pendientes de signo positivo nos indican funciones lineales crecientes. Ahora, ¿qué sucede si la pendiente, el valor de A, es un 0? O sea, el 0 tiene signo indistintamente positivo o negativo, podemos decir que no tiene signo. El 0 es el neutro, ¿sí? En consecuencia, ¿qué sucede cuando A es 0? Sabemos que cuando A es positivo, la recta crece, cuando es negativo, la recta decrece, pero ¿qué sucede cuando A es igual a 0? Observemos esta situación particular. Cuando A es igual a 0, la ecuación general de la recta nos queda 0 por x más b. En consecuencia es la recta igual a b y igual a un número fijo para cualquier valor de x. Por ejemplo, y igual a 3 tiene este gráfico, porque para cada valor de x siempre le asignamos el valor fijo igual a 3. Estas rectas horizontales son funciones, cada uno de los valores de x les corresponde uno y solo un valor de y, en este caso es el mismo, pero le corresponde uno. Entonces es una función lineal porque respeta la forma de las funciones, pero tiene esta característica especial que se refleja en su gráfica. Las rectas, las funciones lineales de pendiente nula, como acá podemos ver en la definición, se llaman funciones constantes y tienen la característica de tener la pendiente igual a 0. En ese sentido, si estas rectas que son horizontales son quizás un poco más llamativas y responden a un nombre particular de funciones constantes, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué sucede con las rectas que son verticales? Estas rectas que son verticales también reciben un nombre particular, por ejemplo, la recta de ecuación x igual a 3. Para cualquier valor de y, siempre le asigno para el punto x igual a 3, le asignamos todos los valores del eje real. Bueno, la particularidad de estas rectas verticales cuya ecuación son x igual a un número es que en realidad no son funciones lineales. ¿Por qué? Porque sabemos que para hacer funciones a cada valor de x le tiene que corresponder un solo valor de y. Y en este caso a cada valor de x le corresponden infinitos valores de y y en consecuencia no es una función. Entonces, en ese sentido podemos concluir que todas las funciones lineales tienen como gráfico una recta, pero no todas las rectas son funciones lineales. De hecho, esto sin duda es una recta y sin embargo no es una función lineal. Bien, vamos a hablar ahora de la posición relativa de las rectas. ¿Cómo es la ubicación que podemos tener? Una ubicación especial que la da el ser paralelo y el ser perpendicular. En este caso, recordemos que los ejes coordenados son ejes perpendiculares, es decir, que forman entre ellos un ángulo recto. En ese sentido, podemos observar también que las rectas que son horizontales, que son funciones lineales constantes, como mencionamos hace un momento, por ejemplo, en este caso igual a 2, mantiene un paralelismo al eje X y de la misma manera las rectas que son verticales, que no son funciones pero sí son rectas, mantienen un paralelismo con el eje Y. En ese sentido también podemos decir que de la misma manera que el eje X y el eje Y son perpendiculares, estas dos rectas son perpendiculares entre sí. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que las rectas son paralelas? Rectas paralelas, intuitivamente, nos dicen que tienen la misma inclinación, la misma pendiente en este caso. Entonces, la definición diremos que es la siguiente, que dos rectas son paralelas si tienen la misma inclinación, la misma pendiente. Por ejemplo, si tomamos la recta y igual a x más 1, está dibujada en azul esa recta, ¿y qué pendiente tiene? Pendiente igual a 1, es el numerito que acompaña el valor de la variable independiente x. ¿Cuántas rectas paralelas podemos encontrar a ella? Infinitas. Mientras que mantenga la misma inclinación, podemos encontrar toda una familia infinita de rectas, un barrido infinito en cualquier posición, pero siempre y cuando mantengan la misma inclinación que la recta igual a x más 1. En ese sentido, podemos construir una familia infinita de funciones lineales que son paralelas, en este caso a la recta igual x más 1.
Por ejemplo, la recta x más 5 es paralela a la recta y igual x más 1, porque tiene la misma pendiente. El ordenado de origen no importa en este caso, porque puede, ya vemos, cortar en cualquier lugar, siempre y cuando tenga la misma inclinación. Otro ejemplo de recta paralela, x menos 8. En este caso la pendiente es la misma, x, pero corta el eje y en 8. Estará por aquí abajo. X más pi tiene la misma pendiente, 1, y corta el eje y en pi. X más b es la forma general de cualquier recta de esta familia que son paralelas a x más 1. Entonces, lo importante a la hora de detectar paralelismo es entender que las rectas que deben ser paralelas tienen que tener la misma pendiente. Por ejemplo, tomemos esta situación. Una recta, queremos hallar una recta paralela a la recta de ecuación y igual menos 2x más 1. Hasta ahí hay una familia infinita. Si tenemos la recta igual menos 2x más 1, la graficamos, es esta recta. Si buscamos paralelas, sabemos que hay infinitas rectas paralelas. Pero en este caso nos piden además que pase por el punto 2, 0. Quiere decir que de toda esa familia infinita de funciones lineales paralelas nos tenemos que quedar con solo una, y es aquella que además de ser paralela pasa por el punto de coordenadas 2, 0. En ese sentido sabemos que la recta que estamos buscando, al ser paralela tiene que tener la misma pendiente. Si en este caso la pendiente era menos 2, para la función paralela buscada, para la recta paralela buscada también su pendiente tiene que ser menos 2, pero la ordenada de origen no sabemos cuál es, podemos intuitivamente deducirla del gráfico, pero no es una deducción exacta, y hasta ahora la expresión general de nuestra recta buscada es y igual menos 2x más b. ¿Cómo encontramos esta ordenada de origen para terminar de completar la ecuación de nuestra recta? Bueno, afortunadamente sabemos que pasa por el punto 2, 0. Eso quiere decir que cuando x es 2, el valor de y es 0. De esa manera podemos despejar el valor de b, que nos quedaba incompleta de la ecuación de la recta, y deducir que el valor de b es 4. En ese sentido, la ecuación de la recta buscada paralela a la ecuación menos 2x más 1 y que pase por el punto 2, 0 es la recta de ecuación menos 2x más 4. Bien, nos queda ahora hablar de perpendicularidad. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? En ese sentido ya utilizamos la palabra perpendicularidad hablando de la perpendicularidad de los ejes, eje X y eje Y. ¿Por qué son perpendiculares? Bueno, porque entre ellos forman un ángulo de pi sobre 2, de 90 grados. Entonces vamos a decir que dos rectas son perpendiculares y entre ellas determinan un ángulo de pi sobre 2. Hace un momento ya analizamos que las rectas que son constantes, las funciones lineales que son de gráfica horizontal, son perpendiculares a las rectas que tienen aspecto vertical y que no son funciones lineales. Entonces, vamos a analizar un caso un poquitito más general de una recta cualquiera en cualquier posición que no sea ni horizontal ni vertical. En ese sentido, dibujamos dos rectas. Dibujamos la recta naranja y la recta verde y vamos a tratar de establecer una relación en las pendientes para que estas dos rectas sean perpendiculares. En este caso tengo que observar que marqué la intersección de ambas rectas en el origen. No necesariamente dos rectas se cortan en el origen. Pero si se cortan en otro lado, puedo trasladar el problema al origen, o sea que no pierdo casos si analizo esta situación geométricamente frente a todas las posibilidades de intersección de dos rectas. Entonces, sin pérdida de generalidad, no estoy haciendo un ejemplo, estoy haciendo una situación general, vamos a considerar dos rectas de forma general, lo ubicamos que se cruzan en el origen, y entonces su ecuación debe ser igual m por x, por ejemplo, la ecuación de la recta naranja, igual m por x, m es la pendiente en este caso, ordenado de origen 0 porque pasa por el 0, 0, y la ecuación de la recta verde es y igual n por x. En este caso bautizamos como n la pendiente de la recta verde. Queremos establecer algún tipo de conexión entre las pendientes de estas rectas
para garantizar que la recta verde es perpendicular a la recta naranja. Es decir, que entre ellas dos queda determinado un ángulo de 90 grados. En ese sentido, observemos la geometría que queda marcada en esa disposición de las rectas. Tomemos la recta naranja y marquemos en ella un punto cualquiera general. Por ejemplo, el punto X1 y 1. ¿Cuánto vale I1? Bueno, es sustituir en el valor de la recta por X1, es decir que I1 vale M por X1. De esa manera tomamos este punto llamado B. El punto B va a ser de coordenadas X1, I1 o X1, M por X1, como cada uno quiera llamarlo. Lo mismo para la recta verde. Vamos a establecer un punto cualquiera de la recta verde. Por ejemplo, llamemos la coordenada X0 y su altura asociada al valor de Y asociado es el valor I0, formado al reemplazar en la ecuación de la recta verde la X por X0. Es decir, que I0 es N por X0. Ahora bien, tenemos tres puntos. El punto A en la recta verde, el punto B en la recta naranja y la ordenada de origen. Podemos ver que justamente si este ángulo es un ángulo de 90 grados, este triángulo que lo forman el origen, el punto A y el punto B, es un triángulo rectángulo, sobre el cual vale, entre otras cosas, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la distancia de la hipotenusa al cuadrado, ¿la hipotenusa cuál es? Es la distancia que hay entre el punto A y el punto B al cuadrado, es igual a la distancia de los catetos al cuadrado sumados. La distancia de un cateto, la longitud de 0 a B es un cateto al cuadrado y la distancia de 0 a la es otro cateto al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras aprovechado porque tenemos un triángulo rectángulo que forman las dos rectas que queremos suponer que sean ortogonales. En ese sentido, y conociendo la fórmula de distancia entre dos puntos, podemos desarrollar. ¿Quién es la distancia entre A y B? La distancia entre A y B es la diferencia entre las coordenadas y al cuadrado más la diferencia entre las coordenadas x al cuadrado. Distancia entre A y B expresada en términos de x0 y 0, x1 y 1. De la misma manera podemos deducir cuál es la distancia del punto 0B, de la distancia del origen al punto B y la distancia del origen al punto A. En ese sentido, completamos las expresiones usando la distancia entre dos puntos. Recomiendo repasar cómo se establece la distancia entre dos puntos o observar lo explicado en el video que refiere a distancia entre dos valores o distancia entre punto y recta. En ese sentido, podemos desarmar estas expresiones. En este caso tenemos el cuadrado de un binomio, desarmamos el cuadrado del binomio, marcado con rojo, luego viene el cuadrado del binomio en verde, desarmamos el cuadrado del binomio, y tenemos la expresión del lado derecho que copiamos igual. Podemos ver que hay términos que podemos simplificar, este término con este término, este otro término con este otro término, x0 cuadrado con x0 cuadrado e y0 cuadrado con y0 cuadrado. En ese sentido nos queda la siguiente ecuación simplificada, menos 2x1 por x0 menos 2y1 por y0, igual a 0. Bien, ahora reemplazaremos quién era y1. y1 era la coordenada y de la recta que está en naranja, o sea que sustituir por x1 en la ecuación de la recta naranja. Entonces, y1 es m por x1, porque pertenece a la recta naranja. ¿Y quién es y0? y0 es la coordenada y del punto x0 sobre la recta verde. y0 es n por x0. En ese sentido podemos sacar factor común, menos 2x1 por x0, resulta en el otro factor 1 más n por m igual a 0. Y ahí tenemos producto de distintos factores igualado a 0. Cuando el producto de factores nos da igual a 0, cuando al menos uno de ellos es 0.
Pero estamos en el caso donde ni x1 ni x0 son 0, porque si no estaríamos sobre el origen. Y entonces, para que el producto con este otro factor nos dé 0, este otro factor necesariamente tiene que ser nulo. En ese sentido, decimos que 1 más la pendiente de la recta naranja por la pendiente de la recta verde nos dé 0, y despejando podemos ver la conexión entre la pendiente de la recta naranja con la pendiente de la recta verde. Para que sean perpendiculares, las pendientes tienen que ser opuestas e inversas. Opuestas en el sentido de cambio de signo e inversas en el sentido multiplicativo. Ahora bien, vamos a pasar a estudiar algunos ejemplitos. Por ejemplo, queremos construir las rectas perpendiculares a esta recta, 2/3 de x más 5. En este caso, la pendiente es 2/3. Entonces, si buscamos rectas perpendiculares a ella, que hay infinitas, de hecho hay infinitas, la pendiente de la recta perpendicular que estamos buscando tiene que ser opuesta e inversa. Opuesta en el sentido de signo, es decir, que si la pendiente nuestra es positiva, la que buscamos será negativa, e inversa en el sentido multiplicativo. El inverso de 2/3 es 3/2. En conclusión, la familia de las rectas perpendiculares buscadas serán de la forma y igual menos 3/2 de x más cierta ordenada de origen que desconocemos y que puede ser cualquiera porque tenemos una familia infinita de funciones perpendiculares, funciones lineales perpendiculares a ella. La expresión general de toda la familia de las rectas perpendiculares a esta recta dada es igual menos 3/2 de x más b. Ahora bien, si de toda esta familia de rectas perpendiculares queremos quedarnos con una sola, la que pasa por el punto 1, 1, entonces tenemos que determinar exactamente cuál de todas las rectas de esa familia es la que pasa por el punto 1, 1. En ese sentido, si tenemos la expresión todavía parcial porque no conocemos el valor de b de la recta, sabemos que al sustituir el valor de x por 1, el valor de y nos debe dar 1, y en ese sentido, despejando b, tenemos que el valor de b es 5/2. Y de esa manera, sustituimos en b el valor obtenido y tenemos que la recta perpendicular buscada, que además pasa por el punto 1, 1, es menos 3/2 de x más 5/2. Quería hacer un comentario respecto de otra interpretación geométrica que podemos dar a la pendiente. Hasta ahora en una función lineal, si consideramos dos puntos de ella, por ejemplo de coordenadas x0 y 0, x1 y 1, sabemos que la pendiente de la recta que establecen estos dos puntos está dada por la proporción que hay entre la diferencia de sus coordenadas y respecto de la diferencia de sus coordenadas x. En este sentido, observemos el gráfico. Tenemos una recta, en este caso es una recta creciente positiva, de pendiente positiva, como hemos visto anteriormente, y marcamos esos dos puntos indicados de forma general, x0 y 0, x1 y 1. Ampliemos en esta zona circular lo que es este gráfico y podemos ver que podemos determinar un triángulo respecto de este ángulo alfa. ¿Quién es este ángulo alfa? Este ángulo alfa es la inclinación, el ángulo que mide la inclinación de nuestra recta respecto del eje X. En ese sentido, podemos observar que el segmento marcado con verde refiere justamente a la diferencia entre el valor I1 menos el valor I0. Y el segmento marcado con rojo refiere a la diferencia entre el valor de X1 y el valor de X0. En ese sentido, observando la expresión que conocemos para la pendiente como la proporción entre esas dos diferencias, podemos ver que este cociente refiere al cociente entre el cateto opuesto de este ángulo alfa y el cateto adyacente de este ángulo alfa también. En ese sentido, si observamos qué relación hay entre un ángulo, su cateto opuesto y su cateto adyacente, podemos interpretar que el cociente entre este valor y este valor, que era la pendiente, es también la tangente del ángulo alfa. En ese sentido, otra interpretación respecto del ángulo de inclinación de la recta respecto del eje X, podemos decir que la pendiente es también la tangente del ángulo de inclinación de la recta respecto del eje X.
En ese sentido, observemos qué sucede si las rectas tienen pendiente negativa o, como hemos visto, son decrecientes. Si la recta es decreciente, sabemos que la pendiente es negativa, porque en ese caso la diferencia entre I1 y el valor de I0 es positiva, pero la diferencia entre el valor de X1 y X0 es negativa. En consecuencia, visto desde la proporción, la pendiente de las rectas que son decrecientes son negativas. Desde el punto de vista trigonométrico, ahora el ángulo alfa, ángulo de inclinación de la recta respecto del eje X, es un ángulo mayor que pi sobre 2. Entonces, para estudiar las funciones trigonométricas de ese tipo de ángulos, en particular la tangente, que es por quien se relaciona la pendiente con el ángulo de inclinación, tenemos que observar el triángulo que se forma en el segundo cuadrante de esta zona que podemos ampliar con un círculo referida a los ejes cartesianos. En ese sentido, podemos ver que la tangente del ángulo de inclinación, llamémoslo alfa, este ángulo ahora mayor que 90, es negativa por estar en el segundo cuadrante y tener como la diferencia en el cateto una longitud negativa, porque X1 está a la izquierda de X0 y entonces la diferencia nos da un valor negativo. En ese sentido, y ahora interpretando el valor de A como la tangente del ángulo de inclinación, podemos pensar en esta situación. Supongamos que queremos hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto 0,3 y tiene un ángulo de inclinación de pi sobre 4 respecto del eje X o respecto del horizontal. En ese sentido, algo de información está oculto en el enunciado. En primer lugar, que nos diga que la recta pasa por el punto 0,3 ya nos da información de la ordenada de origen, porque un punto que tiene como primera coordenada el 0 ya nos indica que pertenece al eje Y y también a la recta. En ese sentido, el punto 0,3 es un punto de la recta que corta al eje Y. En consecuencia, 3 será el valor de la ordenada de origen. Por otro lado, sabemos que tiene una inclinación de pi sobre 4 y al conocer el ángulo podemos, a través de su tangente, determinar la pendiente de la recta. Entonces, en este caso, el valor de la pendiente de la recta, valor A, es la tangente del ángulo de inclinación y la tangente de pi sobre 4 nos da 1. En consecuencia, tenemos la pendiente, que es 1, tenemos la ordenada de origen, que es 3, y la ecuación de la recta que queda determinada es x más 3. Con este comentario damos por finalizado la teoría de funciones lineales, todo el marco teórico de funciones lineales. Cualquier duda, comentario, inquietud, sugerencia pueden comunicarse con nosotros por las vías establecidas, el chat, el foro y también por las clases virtuales o encuentros virtuales que vamos teniendo por distintos métodos de comunicación. Saludos a todos.